Antes de empezar, quiero aclarar algo importante. Todo lo que voy a decir en este video es mi opinión personal. Si a ti te gustan este tipo de historias, si disfrutas leer manhwas con personajes intensos o relaciones complicadas, eso está completamente bien. Este video no es para juzgar a nadie ni decir qué está bien o mal consumir. Mi intención es simplemente analizar, reflexionar y hablar de cómo se representan ciertas dinámicas dentro de estas historias, desde mi punto de vista. Así que si te gusta este contenido, quédate. Y si no estás de acuerdo, también es válido. Hola, soy Pato y hoy quiero hablar de algo que aparece muchísimo en los manhwas BL y que casi nunca se cuestiona lo suficiente: la romantización de relaciones dañinas, y cómo muchas veces eso se disfraza de amor. Porque sí, todos hemos leído historias intensas, oscuras, llenas de tensión emocional. Pero, ¿qué pasa cuando esa intensidad se construye a partir del dolor de uno de los personajes? Como pueden ver en la miniatura del vídeo, puse Síndrome de Estocolmo. Pero, ¿qué es el Síndrome de Estocolmo? El Síndrome de Estocolmo es un fenómeno psicológico en el que una persona desarrolla apego emocional hacia quien la daña, la controla o la mantiene en una situación de poder desigual. No surge por amor, sino como un mecanismo de supervivencia. La mente busca seguridad donde puede, incluso si esa seguridad viene del agresor. Y aunque no todos los casos en la ficción encajan clínicamente con el término, muchas dinámicas en los BL se parecen demasiado. Hoy me gustaría hablar de estos 3 personajes que considero más famosos dentro de los manhwas BL, que soy Kisar de Rosas y Champaña, Sang-woo de Killing Stalking y Jae-young de Jinx. Kisar representa el poder absoluto, control, frialdad, manipulación emocional. La relación se construye desde la desigualdad, donde el afecto se confunde con dependencia. Cuando hablamos de Kisar, no estamos hablando simplemente de un personaje frío o dominante. Estamos hablando de alguien profundamente manipulador, consciente de su poder y completamente dispuesto a usarlo para controlar a otra persona. Kisar no actúa por impulsos. Él calcula, observa, mide reacciones y usa la vulnerabilidad ajena como herramienta. Desde el inicio, Kisar construye una relación basada en el miedo y la dependencia. No necesita gritar ni perder el control constantemente. Su poder está en lo psicológico. Manipula a Lee-won haciéndole sentir que no tiene salida, que depende de él para sobrevivir, que su dolor es un precio necesario, que sin él no es nada. Y eso es una de las formas más peligrosas de abuso, cuando la víctima empieza a creer que merece lo que le pasa. Hay una escena que rompe cualquier intento de romantización. Kisar le dice a su pareja. No es simbólico, no es metafórico, no es exageración narrativa, es violencia directa. Y aún así, hay personas que siguen intentando justificarlo. Lo hizo por desesperación. No quería matar. Estaba fuera de sí, pero nada de eso borra el hecho central. Le disparó a alguien que decía amar. Ese momento deja claro que no estamos ante un amor retorcido, sino ante una relación profundamente abusiva, donde la vida del otro nunca estuvo realmente a salvo. A pesar de todo esto, Kisar sigue siendo idolatrado. ¿Por qué? Porque es atractivo, porque es elegante, porque su diseño visual está hecho para gustar. Y ahí es donde la narrativa se vuelve peligrosa, cuando el atractivo físico comienza a justificar la violencia. Muchos fans pasan por alto sus actos o los minimizan con frases como «es ficción, pero es tan guapo, tiene un pasado triste, va a cambiar». Pero la realidad es que ningún trauma justifica el daño que causa. Kisar no es un personaje complejo porque sea atractivo. Es complejo porque representa cómo el poder, cuando se mezcla con el deseo, puede volverse destructivo. Y reconocer eso no arruina la historia, al contrario, la hace más honesta. Podemos disfrutar del personaje, analizarlo, incluso sentir fascinación por él, pero sin olvidar que la violencia no se vuelve romántica solo porque quien la ejerce sea hermoso. En Jinx, la relación se sostiene sobre el dolor emocional, la humillación y la necesidad. No hay consentimiento real cuando una persona siente que no tiene otra opción. Hablar de Jinx es hablar de una historia que, desde el inicio, se construye sobre una relación completamente desigual. Y aunque muchos fans intenten suavizarlo, lo que ocurre entre Jae-kyung y Kim Dan
no es una historia de amor, es una relación basada en poder, coerción y abuso emocional. Jae-kyung no es solo un personaje frío o difícil, es alguien que usa su posición, su dinero y su fuerza física para imponer control. No escucha límites, no respeta el consentimiento, no ve a Kim-dan como un igual, sino como algo que puede poseer. Y eso es importante decirlo sin adornos. Uno de los aspectos más graves de esta relación es cómo Jae-kyung se aprovecha de la situación económica de Kim-dan. Kim-dan no está quieta ahí porque quiera, está ahí porque necesita dinero, porque no tiene opciones, porque está desesperado. Jae-kyung lo sabe y usa esa necesidad como moneda de cambio. Esto convierte cualquier acuerdo entre ellos en algo profundamente injusto, porque cuando una persona no puede decir que no hay consentimiento real. En múltiples momentos, Jae-kyung utiliza el cuerpo de Kim-dan como si fuera un objeto al que tiene derecho. No hay cuidado, no hay consideración emocional, no hay respeto. Incluso cuando Kim-dan muestra incomodidad, miedo o rechazo, eso no detiene a Jae-kyung. Y esto es importante decirlo con claridad. El deseo de una sola persona no convierte una situación en consensuada. Uno de los momentos más perturbadores es cuando Jae-kyung le venda los ojos a Kim-dan. No es una escena erótica inocente, es una demostración de control total. Quitarle la visión es quitarle poder, orientación y capacidad de decisión. Es colocar a la otra persona en una posición de absoluta vulnerabilidad. Y aún así, muchos fans lo interpretan como algo intenso o sexy, sin detenerse a pensar en lo que realmente representa. Uno de los discursos más repetidos en el fandom es: va a cambiar porque se enamoró. Pero el amor no borra el abuso, el amor no repara el daño y el amor no convierte a una persona violenta en alguien seguro. El cambio real requiere responsabilidad, arrepentimiento y acciones concretas. Nada de eso se ve cuando la relación sigue basada en el miedo y la desigualdad. El problema no es que existan personajes así, el problema es romantizar su comportamiento. Cuando se aplaude a Jae-kyung solo porque es atractivo, se manda un mensaje peligroso, que el abuso es aceptable si viene de alguien deseable. Y eso, especialmente para lectores jóvenes, es muy dañino. Reconocer que Jae-kyung es un personaje interesante no significa justificar lo que hace. Se puede analizar, criticar y disfrutar la narrativa sin normalizar la violencia, porque una cosa es ficción y otra muy distinta es romantizar el dolor. Sang-woo es el extremo, una relación marcada por el terror, el trauma y la confusión emocional. Aquí el apego no es amor, es supervivencia. Killing Stalking no es una historia de amor, es un relato psicológico sobre abuso, trauma y dependencia extrema. Y entender esto es fundamental, porque muchas veces se confunde el vínculo entre Sang-woo y Jung-boom como una relación romántica, cuando en realidad es una relación de víctima y agresor. Sang-woo es un personaje profundamente dañado. Su personalidad está marcada por una infancia llena de violencia, control y abuso psicológico. Pero, y esto es importante, su pasado explica, pero no justifica sus acciones. Sang-woo es manipulador, violento, impredecible, controlador. No busca amor, busca control, validación y poder sobre otra persona. Yeon-boom es una persona extremadamente vulnerable desde el inicio de la historia. Sufre baja autoestima extrema, soledad profunda, dependencia emocional, trauma previo por abuso. Boom no entra a la relación por deseo, sino por necesidad emocional y miedo. Está roto incluso antes de conocer a Sang-woo. La relación entre Sang-woo y Boom no es romántica, es abusiva desde el primer momento. Hay secuestro, hay violencia física y psicológica, hay manipulación constante, hay dependencia forzada. Sang-woo alterna entre castigo y aparente afecto, creando una confusión emocional brutal en Boom. Este patrón se llama vínculo traumático y es una de las formas más peligrosas de apego. Uno de los mayores errores del fandom es interpretar los momentos de cercanía como amor. Pero lo que ocurre no es amor, es miedo disfrazado de apego, es supervivencia disfrazada de afecto, es trauma convertido en dependencia. Boom no se queda porque quiera, se queda porque no sabe cómo irse. Parte del impacto de Killing Stalking viene de lo incómodo que resulta leerlo. No fue creado para ser romántico. Sin embargo, muchos fans han convertido a Sang-woo en un antihéroe atractivo, ignorando que es un agresor, es un abusador, es un victimario
Y eso es peligroso porque borra el sufrimiento de la víctima. Killing Stalking no es una historia de amor oscura, es una advertencia, una representación cruda de cómo el abuso psicológico puede destruir a una persona y confundir completamente su percepción del afecto. Reconocer esto no quita valor a la obra. Al contrario, permite entenderla con mayor profundidad y responsabilidad. Que un personaje sea atractivo no lo convierte en buena persona. Ser guapo no borra el daño causado, ni convierte el abuso en romance. Muchas veces escuchamos frases como, «pero es que es guapísimo». Sí, hizo cosas horribles, pero mira cómo la mira. Es que él sí la ama, solo no sabe demostrarlo. Y sin darnos cuenta, estamos justificando conductas violentas solo porque vienen envueltas en un rostro bonito. Después de hablar de Caesar, Jae-kyung y Sang-woo, queda claro que estos personajes no son solo problemáticos o oscuros, son representaciones extremas de algo que existe en la vida real, el abuso disfrazado de amor. Y quizás por eso generan tanto impacto, porque no son monstruos irreales, son personas atractivas, carismáticas, inteligentes, personas que, vistas desde afuera, podrían pasar por normales. Ahí es donde está el verdadero peligro. Estas historias nos muestran cómo el poder, la dependencia y el trauma pueden confundirse con afecto, cómo el miedo puede disfrazarse de pasión, cómo el control puede presentarse como protección. Y cuando eso se normaliza en la ficción sin cuestionamiento, se corre el riesgo de que también se normalice en la vida real. Uno de los aspectos más inquietantes es cómo el fandom, muchas veces sin darse cuenta, termina justificando lo injustificable. Pero el amor no hiere. El amor no humilla. El amor no necesita que te rompas para existir. Cuando empezamos a justificar el daño por la apariencia, el carisma o el sufrimiento pasado de un personaje, dejamos de ver a la víctima y empezamos a romantizar su dolor. También es importante decir algo muy claro. Disfrutar de una obra oscura no te hace una mala persona. La ficción existe para explorar lo que no queremos vivir, para entender lo incómodo, lo prohibido, lo perturbador. El problema no es leer estas historias, sino consumirlas sin pensamiento crítico. Puedes disfrutar un personaje oscuro y aún así reconocer que sería peligroso en la vida real. Puedes encontrar interesante una historia tóxica sin desear una relación así. Lo verdaderamente importante es aprender a separar atracción de amor, intensidad de intimidad, control de cuidado, dependencia de conexión. Porque cuando confundimos esas cosas, empezamos a normalizar relaciones que no deberían ser normalizadas. Podemos disfrutar de historias oscuras, complejas y perturbadoras, pero nunca olvidar que el amor real no se parece a eso. Y entender esa diferencia también es una forma de cuidarnos. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like y suscribirte para apoyar el canal. Pronto estaré subiendo más contenido como este, así que quédate por aquí. Déjame en los comentarios qué opinas, si estás de acuerdo o si quieres que hable de otro tema parecido. Y si quieres ver más contenido, también puedes seguirme en Instagram y TikTok. Nos vemos en el próximo video, ¡cuac!